Cuando Tauro se enamora de su peor enemigo, el cielo astrológico parece contener el aliento. Las constelaciones, inmóviles desde la distancia, esconden una agitación antigua, una de esas historias que nacen del conflicto y desafían toda lógica. No se trata de un flechazo ligero ni de una fascinación pasajera. Para un signo gobernado por Venus y arraigado a la tierra fértil de las certezas, el amor jamás es una improvisación. Es una decisión que crece lentamente, como las raíces de un árbol centenario abriéndose paso entre las piedras. Tauro reconoce a sus enemigos por instinto. Percibe quién amenaza su paz, quién altera sus rutinas, quién cuestiona sus valores o intenta mover aquello que considera sagrado, la lealtad, la estabilidad, la honestidad emocional y la seguridad construida con paciencia. El peor enemigo suele ser precisamente quien encarna todo aquello que Tauro rechaza. Puede tratarse de alguien impredecible, desafiante, orgulloso, excesivamente libre o incapaz de respetar los tiempos lentos del corazón taurino. Sin embargo, la astrología sostiene que los grandes movimientos del alma rara vez obedecen a la comodidad. Existen encuentros destinados a confrontar las fortalezas más rígidas. El enemigo aparece entonces como un espejo incómodo. Allí donde Tauro ve arrogancia, descubre valentía. Donde percibía amenaza, empieza a notar vulnerabilidad. Lo que antes era motivo de irritación se convierte en una presencia imposible de ignorar. El proceso resulta devastador para el propio Tauro. Ningún otro signo de tierra libra una batalla interna tan silenciosa entre el deseo y la razón. El corazón avanza mientras la mente construye murallas. Se recuerda una y otra vez los agravios, las diferencias irreconciliables, las heridas abiertas y las promesas de no acercarse jamás a esa persona. Pero Venus, soberana de la sensibilidad taurina, transforma el resentimiento en observación y la observación en curiosidad. Aparece entonces una contradicción épica. Cuanto más intenta ignorar a quien considera su adversario, más consciente se vuelve de cada gesto, cada palabra y cada ausencia. Tauro, que suele amar desde la calma, descubre la intensidad. Experimenta una inquietud desconocida. La seguridad de siempre deja paso a una incertidumbre que desordena sus paisajes interiores. En términos simbólicos, es como si el toro descendiera a una arena distinta. Ya no lucha para vencer ni para proteger su territorio. Combate contra sí mismo. Cada embestida representa el orgullo, cada pausa, el reconocimiento de que existe una verdad más compleja que la enemistad. Comprende que odiar y amar son emociones capaces de compartir la misma raíz cuando hay una implicación profunda. La indiferencia desaparece. Lo opuesto al amor no es el rechazo apasionado, sino la ausencia absoluta de interés. Tauro tarda en aceptar lo que siente. Puede negarlo durante semanas, meses o incluso años. Se aferra a los hechos que justifican la distancia. Examina cada recuerdo como si fuera una prueba presentada ante un tribunal interno. Necesita estar seguro de que no está traicionando sus principios por un impulso pasajero. Pero cuando finalmente admite la existencia de ese amor, lo hace con toda la contundencia de su naturaleza fija. No ama a medias. No entrega fragmentos calculados de sí mismo. Ofrece permanencia, compromiso y una capacidad extraordinaria para permanecer incluso después de las tormentas. Precisamente por eso el descubrimiento resulta tan aterrador. Amar al enemigo significa arriesgar aquello que más protege. Desde una mirada astrológica, esta clase de vínculo tiene un propósito transformador. El enemigo representa aspectos rechazados de la propia personalidad. Tal vez Tauro necesite aprender flexibilidad, espontaneidad o capacidad para asumir riesgos emocionales. Quizá deba comprender que la fortaleza no consiste únicamente en resistir, sino también en cambiar sin perder la esencia. El peor enemigo de Tauro suele desafiar su tendencia a controlar el ritmo de los acontecimientos. Le recuerda que la vida no siempre concede garantías antes del salto. Que algunas personas llegan para derribar estructuras demasiado rígidas. Que la vulnerabilidad no es una derrota, sino una forma de coraje. En la dimensión épica de esta historia, no existen héroes impecables ni villanos absolutos. Dos fuerzas opuestas se descubren mutuamente humanas. El orgullo debe arrodillarse ante la sinceridad. El resentimiento necesita atravesar el fuego de la comprensión. Los antiguos argumentos pierden poder frente a una mirada sostenida demasiado tiempo. Si el amor prospera, Tauro se convierte en un compañero inquebrantable.
Recordará cada batalla compartida como prueba de que el vínculo sobrevivió a aquello que parecía imposible. Defenderá la relación con la misma intensidad con la que antes defendía la distancia. Hará del refugio una promesa y de la fidelidad una forma de honrar la elección realizada. Sin embargo, si la confianza se rompe, el dolor adquiere proporciones míticas. Porque no solo se pierde a quien se ama. También se derrumba la enorme resistencia que costó admitir ese amor. El toro herido vuelve a levantar murallas más altas, convencido de que ninguna fuerza debería haber atravesado sus defensas. Aún así, las viejas narraciones del zodiaco insisten en una enseñanza recurrente: los encuentros más decisivos rara vez llegan envueltos en perfección. A veces aparecen disfrazados de rivalidad, desacuerdo o desafío. Obligan a abandonar certezas cómodas y a descubrir territorios desconocidos del corazón. Cuando Tauro se enamora de su peor enemigo, el universo astrológico no contempla una derrota, sino una iniciación. La Tierra aprende a temblar sin desmoronarse. Venus descubre belleza en aquello que antes rechazaba. El toro comprende que la verdadera fuerza no consiste únicamente en resistir el cambio, sino en reconocer que ciertos amores poseen la capacidad de transformar antiguas guerras en pactos nacidos de la verdad más profunda. Y así, bajo la lenta danza de las estrellas, la enemistad deja de ser un destino inmutable para convertirse en el umbral de una de las aventuras emocionales más intensas del zodiaco, aquella en la que el guardián de la estabilidad descubre que incluso el corazón más prudente puede encontrar su mayor revelación en el lugar donde juró que jamás florecería nada. Existe un aspecto menos explorado en esta clase de historia astrológica: el modo en que Tauro redefine el concepto de destino cuando el amor nace en territorio hostil. Acostumbrado a pensar que el amor verdadero debe transmitir paz desde el principio, descubre que algunos vínculos llegan para alterar esa creencia. No porque estén condenados al sufrimiento, sino porque exigen atravesar pruebas que obligan a crecer más allá de la comodidad. Tauro pertenece a la modalidad fija. En astrología, los signos fijos preservan, sostienen y resisten. Son guardianes de aquello que consideran valioso. Cuando aman a quien antes llamaban enemigo, no solo cambia su percepción sobre esa persona, cambia también la percepción sobre sí mismos. El gran desafío consiste en aceptar que la identidad no es una fortaleza inmóvil, sino un reino vivo que evoluciona. En muchas ocasiones, el enemigo posee cualidades que Tauro admiraba en secreto y que nunca se permitió desarrollar. Una audacia que desafía las convenciones. Una facilidad para expresar lo que piensa sin temor al conflicto. Una capacidad de improvisar frente a lo inesperado. Lo que inicialmente despertó rechazo puede revelar una posibilidad latente de transformación interior. Desde una perspectiva épica, esta relación recuerda las antiguas leyendas en las que dos guerreros pertenecientes a bandos opuestos descubren que sus heridas son semejantes. Ambos aprendieron a desconfiar. Ambos construyeron armaduras para sobrevivir. Ambos confundieron la protección con el aislamiento. El reconocimiento mutuo surge cuando dejan de contemplarse como símbolos del adversario y comienzan a verse como seres humanos atravesados por el miedo, la esperanza y el anhelo de pertenecer a algún lugar seguro. Tauro suele expresar amor a través de actos concretos. Alimenta, protege, construye, permanece. Cuando el objeto de ese amor es alguien que desató antiguas tormentas, esos gestos adquieren un significado extraordinario. Preparar refugios emocionales para quien alguna vez fue una amenaza implica una valentía silenciosa. No existe espectáculo en esa entrega. No hay declaraciones grandilocuentes que busquen aplausos. Existe una determinación serena que afirma, incluso después del conflicto, aún es posible elegir el cuidado. Sin embargo, este tipo de vínculo también enfrenta peligros específicos. Tauro puede caer en la tentación de idealizar la redención del otro, creyendo que el amor será suficiente para resolver cualquier incompatibilidad. El deseo de preservar lo conquistado puede llevarlo a soportar situaciones que contradicen sus necesidades esenciales. La astrología recuerda entonces una lección importante: amar no significa renunciar a la dignidad ni convertir el sacrificio permanente en prueba de afecto. La fuerza taurina alcanza su expresión más elevada cuando logra equilibrar apertura y límites. Cuando comprende que perdonar no implica olvidar las lecciones aprendidas. Que confiar nuevamente es un acto de conciencia, no de ingenuidad. Que la estabilidad auténtica no surge del miedo a perder, sino de la coherencia entre lo que se siente y lo que se merece. También existe una dimensión temporal en esta historia. Tauro entiende el amor como una construcción lenta.
Incluso después de reconocer sus sentimientos, necesitará observar si las acciones del antiguo enemigo sostienen las palabras pronunciadas. La paciencia se convierte en una aliada. Cada pequeño acto de consistencia fortalece el puente tendido sobre el abismo del pasado. Cada promesa cumplida debilita el eco de las antiguas batallas. En el simbolismo zodiacal, Venus otorga a Tauro una profunda conexión con la belleza. Pero no únicamente con la belleza estética. Existe una sensibilidad orientada hacia aquello que posee autenticidad. Por eso, cuando el amor surge donde antes hubo confrontación, lo verdaderamente conmovedor no es la desaparición del conflicto, sino la honestidad con que dos personas deciden atravesarlo. La épica de Tauro no consiste en conquistar reinos lejanos ni en imponerse mediante la fuerza. Consiste en sostener la ternura cuando sería más sencillo refugiarse en el resentimiento. Consiste en arriesgar la vulnerabilidad después de haber conocido la decepción. Consiste en descubrir que la firmeza puede convivir con la compasión sin perder su esencia. El antiguo enemigo deja entonces de representar una amenaza externa para convertirse en un catalizador del despertar interior. Gracias a ese encuentro, Tauro aprende que la verdadera seguridad no depende de controlar cada circunstancia. Descubre que algunas de las experiencias más significativas nacen precisamente allí donde no existían garantías. Bajo la bóveda estrellada, el Toro continúa siendo fiel a sí mismo. Sigue honrando la lealtad, la constancia y la necesidad de construir sobre bases sólidas. Pero ahora comprende algo que antes escapaba a su comprensión: el corazón posee geografías desconocidas que no aparecen en ningún mapa previo. Hay amores que llegan como suaves brisas y otros que irrumpen como tempestades destinadas a remodelar el paisaje. Cuando Tauro se enamora de quien creyó irreconciliable, descubre que la grandeza del espíritu no radica en evitar toda contradicción, sino en atravesarla sin perder la capacidad de amar con integridad. Y quizá esa sea la enseñanza más inspiradora de todas: ni siquiera la piedra más antigua permanece idéntica después del paso del tiempo, del agua y de las estaciones. La transformación no siempre destruye. A veces revela fortalezas ocultas, sensibilidades dormidas y una versión más sabia del propio ser. Entonces, el Toro que un día levantó los cuernos para defenderse comprende que el mayor acto de coraje no fue entrar en combate, sino atreverse a creer que incluso entre ruinas antiguas puede levantarse un hogar construido sobre la verdad, el respeto y una esperanza conquistada a pulso. Hay una dimensión profundamente simbólica en el hecho de que Tauro pueda enamorarse de quien representa a su mayor antagonista: la confrontación entre la necesidad de posesión y el aprendizaje del desapego. Pocas veces se menciona que el signo del Toro no solo busca estabilidad, también anhela permanencia. Desea que aquello que ama permanezca a salvo del deterioro del tiempo, protegido de la incertidumbre y de las fuerzas imprevisibles del destino. Cuando el amor aparece revestido de enemistad, Tauro descubre una verdad incómoda: ninguna relación auténtica puede edificarse sobre la ilusión del control absoluto. El afecto no es un objeto que pueda guardarse en un cofre ni una cosecha garantizada por el simple hecho de haber sido sembrada con buenas intenciones. Requiere libertad, elección renovada y una confianza que debe construirse incluso cuando existen razones para la cautela. En este recorrido también emerge el papel del orgullo. El orgullo taurino no suele manifestarse mediante exhibiciones teatrales. Se expresa a través del silencio obstinado, de la negativa a reconocer heridas profundas, de la decisión de aparentar indiferencia cuando el alma arde con preguntas que no encuentran descanso. Amar al enemigo obliga a desmontar esa fortaleza piedra a piedra. La verdadera epopeya ocurre lejos de la mirada ajena. Tiene lugar durante las noches interiores en las que Tauro recuerda antiguas discusiones y, aún así, descubre que existe admiración mezclada con el resentimiento. Sucede cuando reconoce que la persona a la que combatía logró despertar emociones que nadie más había conseguido convocar. Es una batalla sin testigos, librada en un territorio donde no sirven la fuerza física ni la razón inflexible. Desde una perspectiva astrológica, este tipo de vínculo activa una alquimia inesperada. El elemento tierra, representado por Tauro, entra en contacto con aquello que amenaza con resquebrajar su aparente inmovilidad. Sin embargo, la tierra no solo es firmeza, también es fertilidad. Incluso después de haber sido removida por tormentas, conserva la capacidad de albergar nuevas semillas. Por ello, el antiguo adversario puede convertirse en un maestro involuntario. No porque posea todas las respuestas ni porque encarne una perfección inalcanzable, sino porque obliga a Tauro a cuestionar antiguas certezas. La rigidez deja paso al discernimiento.
La desconfianza automática evoluciona hacia una observación más profunda. El juicio inmediato se transforma en comprensión gradual. Otro aspecto pocas veces desarrollado es la relación entre este amor y la memoria. Tauro recuerda. Recuerda palabras pronunciadas en momentos de ira, gestos de decepción y promesas incumplidas. Su memoria afectiva es tan poderosa como su capacidad de entrega. Por ello, reconstruir un vínculo con quien fue enemigo exige una hazaña extraordinaria, transformar el recuerdo en sabiduría sin permitir que se convierta en una prisión. No se trata de borrar el pasado. Se trata de integrarlo. De comprender que las cicatrices no siempre representan fracaso. Algunas son mapas que indican el camino recorrido y testimonios de la resistencia adquirida. Las antiguas heridas dejan de ser argumentos para la venganza y se convierten en señales de madurez. En esta narrativa también aparece la paciencia como una virtud heroica. En una época dominada por la inmediatez, Tauro enseña que existen sentimientos que necesitan estaciones completas para revelarse. El amor nacido de la enemistad rara vez florece de manera instantánea. Avanza con cautela, como quien atraviesa un puente reconstruido después de una guerra. Cada paso requiere presencia, honestidad y valentía. Existe, además, un despertar espiritual en esta experiencia. Tauro comprende que la fortaleza no consiste únicamente en mantenerse inalterable frente al mundo. Descubre que adaptarse no equivale a traicionarse. La esencia permanece intacta incluso cuando las perspectivas cambian. El toro sigue siendo toro, pero ya no interpreta toda amenaza como una sentencia definitiva. La motivación más profunda de esta historia radica en la posibilidad de trascender antiguas narrativas personales. El destino astrológico no aparece como una cadena inquebrantable, sino como una invitación al desarrollo consciente. Las estrellas inclinan, pero no obligan. Señalan caminos de aprendizaje, conflictos que contienen semillas de evolución y encuentros capaces de revelar dimensiones desconocidas del alma. Así, el amor hacia quien alguna vez ocupó el lugar del enemigo deja de ser una contradicción vergonzosa para convertirse en una prueba iniciática. Enseña que la lealtad puede coexistir con la transformación. Que la prudencia no está reñida con la esperanza. Que la vulnerabilidad es compatible con la dignidad. Y en el centro de esta travesía permanece Tauro, hijo de Venus y de la tierra fértil, comprendiendo que algunas de las victorias más importantes no consisten en derrotar al adversario, sino en derrotar el miedo que impide reconocer la verdad del propio corazón. Porque existe un heroísmo silencioso en elegir la autenticidad por encima del orgullo, en permitir que la compasión dialogue con la memoria y en aceptar que el amor más transformador no siempre llega desde los territorios familiares, sino desde aquellos lugares del alma donde parecía imposible que brotara la vida y, sin embargo, contra toda expectativa, florece. Existe un momento del que casi nunca se habla cuando Tauro se enamora de quien alguna vez consideró su peor enemigo, el instante en que desaparece la necesidad de tener razón. Para un signo que valora la coherencia y que rara vez modifica sus convicciones sin una razón poderosa, renunciar a la victoria moral puede sentirse como abandonar una parte de sí mismo. Sin embargo, en esa renuncia comienza una forma más profunda de sabiduría. Tauro no olvida fácilmente quien le hizo daño, quien desafió su tranquilidad o quien alteró el orden cuidadosamente construido de su mundo. Su naturaleza terrestre registra las experiencias como quien talla símbolos sobre roca. Cada decepción se convierte en una advertencia. Cada traición, en un juramento silencioso de prudencia. Por ello, cuando el amor emerge en medio de antiguas hostilidades, el acontecimiento adquiere dimensiones casi míticas, no solo debe reconciliarse con el otro, sino con la versión de sí mismo que juró no volver a cruzar ese umbral. En la tradición simbólica del toro existe una paradoja extraordinaria. Su fuerza es evidente, pero su sensibilidad suele permanecer oculta. Bajo la apariencia de firmeza habita un corazón profundamente receptivo al rechazo, a la deslealtad y a la pérdida. Ama con una intensidad tranquila, sin grandes exhibiciones, y precisamente por eso sufre en silencio cuando aquello que consideraba seguro se tambalea. El antiguo enemigo se convierte entonces en el guardián de una puerta interior. Detrás de ella permanecen emociones que Tauro había mantenido cuidadosamente ordenadas, el miedo a no ser correspondido, la dificultad para expresar necesidades afectivas y la sospecha de que abrirse completamente puede derivar en dolor. Cruzar esa puerta exige más valentía que cualquier confrontación externa. Desde una perspectiva astrológica, esta experiencia simboliza el tránsito entre el amor basado en la certeza y el amor basado en la elección consciente. Antes,
Tauro podía creer que solo era posible amar aquello que inspiraba confianza inmediata. Después comprende que la confianza no siempre precede al amor, en ocasiones, se construye lentamente a través de actos consistentes, conversaciones honestas y la capacidad mutua de reparar errores. En esta travesía también se transforma la relación con el tiempo. Tauro suele interpretar la lentitud como garantía de autenticidad. Sin embargo, enamorarse del adversario le enseña que el tiempo, por sí solo, no resuelve conflictos. Los años pueden consolidar resentimientos tanto como afectos. Lo verdaderamente decisivo es la voluntad de evolucionar. Dos personas pueden permanecer inmóviles durante décadas o cambiar profundamente en unos pocos encuentros marcados por la sinceridad. Otro aspecto pocas veces explorado es la dimensión del deseo. Regido por Venus, Tauro experimenta el amor a través de los sentidos. Necesita presencia, cercanía, gestos tangibles que confirmen lo que las palabras prometen. Cuando ese deseo se dirige hacia quien representaba una amenaza emocional, aparece una tensión intensa entre la atracción y la resistencia. Cada impulso hacia el encuentro despierta el eco de antiguas defensas. Cada momento de ternura desafía la lógica que antes justificaba la distancia. En términos épicos, es semejante a contemplar una fortaleza que abre sus puertas no porque haya sido conquistada por la fuerza, sino porque quienes habitan en su interior han comprendido que vivir eternamente atrincherados también es una forma de derrota. Existe además una transformación relacionada con el perdón. El perdón taurino no es inmediato ni superficial. No surge del deseo de evitar conflictos ni de la necesidad de agradar. Es una decisión solemne, nacida tras largas reflexiones. Cuando finalmente llega, posee una profundidad extraordinaria. No pretende reescribir el pasado ni fingir que el sufrimiento nunca existió. Reconoce la herida, honra la lección y decide no entregar el futuro al dominio perpetuo del resentimiento. La motivación más poderosa de esta historia reside en la recuperación de la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza templada por la experiencia. Tauro descubre que haber sido herido no le impide volver a creer. Que la prudencia puede caminar junto a la ilusión. Que la fortaleza auténtica no consiste en endurecerse hasta volverse inaccesible, sino en conservar la capacidad de ofrecer afecto sin renunciar al respeto propio. Las estrellas parecen sugerir que algunos encuentros llegan para desmantelar identidades demasiado estrechas. El toro que solo se definía por su resistencia descubre también su capacidad para adaptarse. El protector aprende a recibir cuidados. El estratega aprende a escuchar aquello que no puede calcularse. El juez interior aprende que la complejidad humana rara vez cabe dentro de categorías absolutas. Así, el amor hacia el antiguo enemigo deja de representar una contradicción para convertirse en un rito de transformación. No borra la esencia taurina, la amplía. La lealtad permanece. La necesidad de autenticidad permanece. El anhelo de estabilidad permanece. Pero junto a ellos nace una comprensión nueva, incluso los corazones más cautelosos están destinados a expandirse más allá de sus fronteras conocidas. Y quizá la enseñanza más inspiradora sea esta: el verdadero heroísmo no siempre consiste en vencer aquello que amenaza desde fuera. A veces consiste en desarmar las murallas levantadas por el miedo, mirar de frente las propias contradicciones y elegir la verdad emocional por encima de las antiguas promesas de invulnerabilidad. Porque cuando Tauro ama después de haber combatido, demuestra que la tierra no solo sostiene y protege. También tiene el poder de regenerarse, florecer de nuevo y convertir los campos donde una vez hubo batalla en jardines donde la vida, contra toda expectativa, decide permanecer. Hay otro territorio aún más profundo en esta travesía astrológica, la relación de Tauro con la pérdida de la inocencia sentimental. Antes de enamorarse de quien alguna vez ocupó el lugar del enemigo, el toro suele sostener una imagen muy definida sobre cómo debe llegar el amor. Imagina una afinidad natural, una confianza progresiva, una sensación de reconocimiento libre de sobresaltos. Aspira a la certeza. Desea que el corazón y la razón caminen en la misma dirección desde el principio. Pero la vida, en su dimensión más iniciática, no siempre responde a las expectativas del alma. Existen encuentros destinados a desmontar las arquitecturas internas que parecían inquebrantables. El amor hacia el adversario destruye la fantasía de que solo lo sencillo merece ser vivido. Obliga a comprender que algunas de las conexiones más transformadoras nacen precisamente de la tensión entre dos mundos que parecían incompatibles.
Tauro descubre entonces algo desconcertante: el amor no siempre llega para confirmar lo que ya se sabe, a veces llega para cuestionarlo todo. En el plano simbólico, el toro deja de ser únicamente el guardián del territorio conocido para convertirse en un peregrino. Aunque sigue siendo un signo de tierra, comienza un viaje hacia regiones emocionales desconocidas. Aprende a caminar sobre terrenos donde no existen garantías absolutas. Para alguien acostumbrado a construir sobre cimientos firmes, esta experiencia equivale a atravesar un puente suspendido sobre el vacío, guiado únicamente por una verdad interior imposible de ignorar. También se revela otro aspecto poco explorado: la relación entre Tauro y el silencio. Cuando ama, suele expresar más de lo que declara. Observa, cuida, recuerda detalles mínimos. Sin embargo, cuando el objeto de su afecto ha sido motivo de conflicto, el silencio adquiere una intensidad distinta. Se transforma en un campo de batalla donde se enfrentan el deseo de acercarse y la necesidad de protegerse. Ese silencio puede contener disculpas nunca pronunciadas, confesiones retenidas por orgullo, gestos de ternura interrumpidos por el miedo a ser malinterpretados. Es el lenguaje de quien siente profundamente pero necesita tiempo para traducir sus emociones en palabras comprensibles. Desde una perspectiva épica, este proceso recuerda a los héroes que deben descender al inframundo antes de regresar transformados. Tauro desciende al reino de sus propias contradicciones. Allí encuentra celos antiguos, decepciones no resueltas, expectativas irreales y la dolorosa conciencia de que nadie puede garantizar un desenlace perfecto. Sin embargo, también descubre tesoros inesperados. Encuentra una capacidad de comprensión que desconocía poseer. Comprende que las personas no son únicamente sus errores más visibles. Que alguien puede haber actuado desde la inmadurez, el miedo o la ignorancia y aún así conservar la posibilidad de evolucionar. Del mismo modo, reconoce que él mismo tampoco es una estatua incapaz de revisar sus propias certezas. Esta comprensión no equivale a justificar cualquier conducta ni a romantizar el sufrimiento. La astrología motivadora no convierte las heridas en méritos ni las dificultades en requisitos obligatorios del amor. Lo que revela es otra cosa: la posibilidad de elegir conscientemente qué historias merecen una segunda oportunidad y cuáles deben permanecer como lecciones concluidas. Tauro posee una extraordinaria capacidad para reconstruir. Así como la tierra devastada puede volver a florecer tras un incendio, el corazón taurino tiene el don de regenerar aquello que considera verdaderamente valioso. Pero esa reconstrucción exige honestidad. No puede sostenerse sobre apariencias ni promesas vacías. Necesita hechos, coherencia y compromiso sostenido. Otro elemento fundamental es la transformación del concepto de fortaleza. Durante mucho tiempo, Tauro puede haber asociado la fuerza con resistir, soportar o permanecer inmóvil frente a las tempestades. Sin embargo, enamorarse del enemigo le enseña una definición más amplia: la fortaleza también consiste en flexibilizarse sin quebrarse, reconocer errores sin humillarse y expresar necesidades sin sentir vergüenza. El toro descubre que no pierde dignidad al admitir que alguien importante logró atravesar sus defensas. Por el contrario, adquiere una forma más madura de poder, aquella que nace de la autenticidad. Existe además una dimensión relacionada con la esperanza después del desencanto. Muchas personas creen que la experiencia vuelve inevitablemente más cínico al corazón. Tauro demuestra que la experiencia también puede volverlo más sabio. Ya no ama desde la ingenuidad, sino desde la conciencia. Ya no idealiza, pero tampoco renuncia a la belleza del encuentro humano. La épica más conmovedora no es la de quienes nunca dudan ni se equivocan. Es la de quienes, habiendo conocido la desilusión, conservan la capacidad de creer en la posibilidad de algo verdadero. Y quizá ahí resida la última enseñanza de esta historia zodiacal. El amor hacia quien una vez fue enemigo no habla únicamente de reconciliación con otra persona. Habla de una reconciliación interior. Tauro deja de dividir el mundo entre aquello que merece afecto y aquello que debe rechazarse sin matices. Aprende a habitar la complejidad sin perder su esencia. Continúa siendo leal. Continúa valorando la estabilidad, la constancia y la honestidad. Pero ahora comprende que la vida no premia siempre a quienes se aferran a lo conocido. En ocasiones, las estrellas conducen hacia encuentros que desafían toda lógica precisamente porque contienen una lección irrepetible. Entonces el toro levanta la mirada hacia el firmamento y comprende que el verdadero destino no consiste en evitar toda transformación, sino en atravesarla con el corazón intacto. No intacto porque jamás haya sufrido,
sino porque, incluso después de haber conocido la batalla, todavía conserva la capacidad de amar sin traicionarse, de confiar sin cegarse y de convertir la dureza adquirida en una sabiduría fértil capaz de sostener nuevas primaveras. Uno de los aspectos más enigmáticos de esta historia es la transformación del concepto de enemigo dentro del universo emocional de Tauro. En un primer momento, el enemigo representa una amenaza concreta, alguien que desafió sus valores, perturbó su paz o puso a prueba su paciencia. Sin embargo, cuando el afecto comienza a infiltrarse en esa antigua rivalidad, surge una revelación incómoda y poderosa. Muchas veces, el adversario exterior ha despertado conflictos interiores que ya existían mucho antes del encuentro. Tauro, signo asociado a la tierra fértil y a la construcción paciente, suele vivir bajo la convicción de que la seguridad se alcanza eliminando aquello que genera inestabilidad. Organiza su mundo afectivo como quien cuida un jardín. Selecciona con cautela lo que permite crecer y aparta aquello que amenaza con destruir la armonía alcanzada. Pero enamorarse de quien simbolizaba el desorden altera esa lógica ancestral. De pronto, el jardín debe aprender a convivir con especies inesperadas. La astrología sugiere que algunos encuentros aparecen como pruebas iniciáticas enviadas no para castigar, sino para expandir la conciencia. El enemigo puede convertirse en un mensajero del destino. No porque esté predestinado a permanecer para siempre, sino porque tiene la capacidad de revelar zonas dormidas del carácter taurino. Aspectos de sí mismo que nunca habrían despertado en relaciones cómodas y previsibles. La comodidad, aunque valiosa para Tauro, no siempre impulsa la evolución. La estabilidad excesiva puede derivar en inmovilidad. La necesidad de certeza puede convertirse en temor hacia cualquier experiencia transformadora. El amor surgido del conflicto rompe esa quietud y obliga a desarrollar recursos desconocidos, tolerancia a la incertidumbre, capacidad de negociación emocional y disposición para escuchar perspectivas radicalmente distintas. Existe también una profunda relación entre este tipo de amor y la humildad. Tauro suele confiar intensamente en sus percepciones. Una vez que define a alguien como digno o indigno de confianza, modificar esa evaluación requiere una conmoción interior considerable. Reconocer que el juicio inicial no contenía toda la verdad implica aceptar la propia falibilidad. Y, sin embargo, esa aceptación no debilita al toro. Lo ennoblece. Porque hay una nobleza extraordinaria en admitir que el ser humano es más complejo que sus errores. Que alguien capaz de herir también puede aprender. Que una relación marcada por el desacuerdo puede albergar semillas de respeto mutuo. Que cambiar de opinión cuando la realidad lo exige no es una traición a los principios, sino una expresión de madurez. Otro aspecto raramente explorado es la manera en que Tauro experimenta la espera cuando ama a quien fue enemigo. No se trata únicamente de paciencia, es una vigilancia emocional silenciosa. Observa si existe coherencia entre intención y conducta. Examina si las disculpas se traducen en acciones. Percibe pequeños detalles que otros signos podrían pasar por alto. Para Tauro, la confianza no renace mediante declaraciones grandiosas. Se reconstruye a través de lo cotidiano. Una promesa cumplida. Una presencia constante. Un gesto de consideración repetido a lo largo del tiempo. El amor deja de ser una emoción abstracta para convertirse en una práctica concreta de responsabilidad afectiva. En términos épicos, este proceso recuerda a los antiguos artesanos que reparaban objetos valiosos utilizando metales preciosos para unir las fracturas. Las grietas no desaparecían. Permanecían visibles como testimonio de la historia compartida. Lejos de disminuir el valor de la pieza, lo incrementaban. La hacían única. Del mismo modo, Tauro descubre que algunas relaciones fortalecidas tras el conflicto poseen una profundidad difícil de alcanzar en vínculos jamás puestos a prueba. Han conocido la distancia y elegido la cercanía. Han atravesado malentendidos y apostado por el diálogo. Han contemplado la posibilidad del final y aún así decidido construir. No obstante, el signo del toro también aprende a distinguir entre perseverancia y obstinación. No toda batalla merece prolongarse indefinidamente. No toda historia requiere sacrificios infinitos. El amor motivador no glorifica el agotamiento ni transforma la renuncia a uno mismo en una virtud. La auténtica lección consiste en comprender que la entrega solo florece plenamente cuando existe reciprocidad. Tauro no está llamado a salvar a nadie a costa de perderse. Está llamado a compartir su extraordinaria capacidad de sostener, nutrir y permanecer con quienes también son capaces de cuidar aquello que reciben.
En el ámbito espiritual, esta experiencia representa una reconciliación con el misterio. Tauro aprende que la vida contiene giros imposibles de anticipar. Que los mapas internos son útiles, pero no infalibles. Que el corazón posee una inteligencia distinta a la del cálculo y que algunas verdades solo pueden descubrirse atravesando territorios desconocidos. La gran motivación de esta travesía reside en la expansión de la propia identidad. El toro deja de definirse exclusivamente por aquello que protege y comienza a reconocerse también por aquello que es capaz de transformar. Conserva su dignidad, su lealtad y su necesidad de autenticidad, pero incorpora una nueva virtud, la flexibilidad del espíritu. Entonces comprende que el verdadero enemigo nunca fue únicamente una persona concreta. También fueron el miedo a equivocarse, la rigidez de ciertas certezas y la tentación de vivir encerrado en fortalezas inexpugnables. Y cuando esa comprensión finalmente madura bajo la lenta luz de las estrellas, Tauro descubre la dimensión más heroica de su naturaleza, la capacidad de amar sin ingenuidad, de perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas y de abrir las puertas del corazón no porque ignore los riesgos, sino porque ha desarrollado la fortaleza suficiente para enfrentarlos sin renunciar a sí mismo. Esa es la victoria silenciosa del toro. No la conquista del otro ni la derrota del pasado, sino la certeza de que incluso después del desencanto, el alma conserva la facultad de elegir la esperanza, cultivar nuevos comienzos y convertir antiguos campos de confrontación en tierras fértiles donde la vida pueda, una vez más, echar raíces profundas y mirar hacia el futuro sin temor. Hay un matiz especialmente profundo en esta historia que rara vez recibe atención, la transformación del deseo de pertenencia en Tauro cuando el amor nace donde antes existía oposición. El toro zodiacal no ama únicamente para compartir afecto, ama para crear un hogar emocional. Incluso cuando no lo expresa abiertamente, existe en su interior un anhelo ancestral de construir un refugio donde la lealtad, la calma y la continuidad sean posibles. No busca simplemente ser querido. Busca habitar un vínculo que resista el paso del tiempo. Por eso, cuando el corazón se inclina hacia quien alguna vez fue considerado un enemigo, el desconcierto adquiere una dimensión casi sagrada. ¿Cómo convertir en refugio a quien representó una amenaza? ¿Cómo sembrar confianza en una tierra donde hubo enfrentamientos? La respuesta astrológica no reside en negar la complejidad, sino en atravesarla con conciencia. Tauro comprende entonces que pertenecer no significa vivir exento de conflictos. Significa encontrar un espacio donde incluso las diferencias pueden sostenerse sin destruir el respeto. Esta revelación modifica profundamente su manera de comprender la intimidad. Ya no se trata de hallar a alguien idéntico a sí mismo, sino de descubrir a quien esté dispuesto a construir puentes sobre los desacuerdos inevitables. En esta travesía aparece también la confrontación con el miedo al ridículo emocional. Tauro suele proyectar una imagen de serenidad y autocontrol. Le incomoda exponerse a situaciones donde pueda parecer ingenuo, excesivamente sensible o incapaz de sostener sus propias decisiones. Haber declarado una enemistad y descubrir después sentimientos genuinos puede despertar una intensa resistencia interna. Sin embargo, existe una grandeza silenciosa en quien tiene el coraje de reconocer que el corazón ha elegido un camino inesperado. La madurez no consiste en mantener una coherencia rígida a cualquier precio. Consiste en aceptar que la vida posee matices capaces de transformar antiguas conclusiones sin invalidar la honestidad con la que fueron adoptadas. Otro aspecto poco explorado es el vínculo entre Tauro y la esperanza concreta. Este signo no suele entregarse a ilusiones abstractas. Necesita evidencias, presencia, continuidad. Cuando decide abrir nuevamente las puertas del afecto hacia alguien que perteneció al territorio de la confrontación, no lo hace impulsado únicamente por la fantasía romántica. Lo hace porque percibe posibilidades reales de crecimiento compartido. Hay algo profundamente heroico en esa decisión. No es la esperanza ciega del soñador que ignora las dificultades. Es la esperanza del agricultor que conoce las estaciones adversas y aún así vuelve a sembrar. Sabe que no existe garantía absoluta de cosecha, pero comprende que renunciar definitivamente a plantar equivaldría a renunciar a una parte esencial de sí mismo. También surge una nueva relación con la vulnerabilidad física y emocional. Regido por Venus, Tauro necesita el lenguaje de la presencia, la cercanía, los rituales cotidianos, la certeza de que el afecto puede sentirse en lo tangible. Cuando el antiguo enemigo empieza a ocupar ese espacio, cada gesto sencillo adquiere una intensidad extraordinaria. Una conversación tranquila después de antiguas discusiones. Una mirada sostenida sin hostilidad.
Una risa compartida donde antes existía tensión. Pequeños acontecimientos que para otros podrían parecer insignificantes se convierten en hitos de una epopeya íntima. Son pruebas silenciosas de que el pasado no posee un dominio absoluto sobre el porvenir. Desde una perspectiva astrológica más profunda, esta experiencia también confronta a Tauro con la impermanencia. El signo que tanto valora la estabilidad descubre que nada permanece intacto para siempre, las opiniones cambian, las personas evolucionan, las heridas cicatrizan y los sentimientos se transforman. Lejos de destruir su necesidad de permanencia, esta comprensión la refina. Aprende que la estabilidad auténtica no consiste en inmovilizar la vida para evitar sorpresas. Consiste en desarrollar raíces lo bastante fuertes para adaptarse a los cambios sin perder la esencia. Un árbol centenario no sobrevive porque el viento nunca sopla, sobrevive porque ha aprendido a balancearse sin quebrarse. Existe además un aprendizaje relacionado con el merecimiento. Tauro suele ofrecer mucho más de lo que declara. Cuida, sostiene, permanece, recuerda. En ocasiones puede asumir que el amor verdadero implica soportar cargas excesivas o demostrar fidelidad mediante sacrificios interminables. Sin embargo, el vínculo con quien fue enemigo le enseña una lección decisiva: el amor más noble no exige la anulación de uno mismo. La entrega pierde su dignidad cuando deja de ser recíproca. El compromiso florece plenamente cuando ambas partes reconocen el valor del esfuerzo compartido. Tauro no está destinado a convertirse en mártir de sus afectos, sino en co-creador de relaciones donde el cuidado circule en ambas direcciones. Y quizá el aspecto más inspirador de todos sea la reconciliación con la incertidumbre. El Toro descubre que no necesita conocer cada desenlace para avanzar con integridad. Comprende que la valentía no consiste en eliminar el riesgo, sino en actuar de acuerdo con la verdad interior incluso cuando el resultado permanece oculto. Así, la historia deja de tratar exclusivamente sobre enamorarse del peor enemigo. Se convierte en una narración sobre la expansión del alma. Sobre el paso desde una identidad definida por la autoprotección hacia otra enriquecida por la confianza consciente. Sobre la capacidad de conservar la ternura sin abandonar la prudencia. Bajo el lento movimiento de las estrellas, Tauro descubre finalmente que su don más extraordinario no es solo la resistencia. Es la capacidad de seguir creyendo en la construcción de algo hermoso después de haber contemplado sus ruinas. Es la decisión de volver a sembrar donde una vez hubo cenizas. Es la convicción de que el amor no alcanza su mayor grandeza cuando evita todas las pruebas, sino cuando atraviesa la complejidad del mundo sin renunciar a la honestidad, a la dignidad y a la esperanza de que incluso los encuentros más improbables pueden convertirse en el origen de una verdad profundamente transformadora.